cuando empecé a cocinar, claro, hay mucha inspiración de el paisaje, las historias, los territorios, todavía sigue siendo, pero había mucha inspiración de ahí. Ujú, Ahora las ideas fluyen mucho más fácil. ujú. ¿Tú te imaginas o sea, te imaginas el sabor que quieres sentir para diseñar un No, plato? es de esa exploración y de esa creación, porque también se parte de eso, parte del asombro, parte desde el error, parte como, ve, las cagué en este horneado, se me quemó, pero vea que tiene una textura muy Ujú. interesante, muy chévere, podemos hacer aquello, esto. Aquí hay en particular unas como huellas distintivas de ese mismo Mm, relacionamiento, que es mucho más familiar, es mucho más, es amoroso, se siente uno como en una no se siente casa, ajeno. no se siente ajeno, se siente uno bienvenido. Y la palabra producto local está en muchas áreas, en muchas disciplinas, en muchas cosas. Y desde esa conciencia del comprar local, del consumir local, generan esos círculos económicos, generan nuevas conexiones con las personas y siento que vamos como por buen camino. Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, es un gusto tenerlos de nuevo por aquí en un nuevo episodio de Gente Local. Hoy estaremos hablando sobre gastronomía, cultura, territorio, pero la comida como lenguaje de lo local será como la clave. Tenemos un invitado muy especial. Hola Néstor, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Néstor, tú eres chef colombiano, investigador culinario y creador de proyectos gastronómicos con un enfoque profundamente social, pedagógico y territorial, pero eres de Bucaramanga. Soy de Búcaro. Hoy te has consolidado aquí en Medellín como uno de los cocineros más inquietos y más reflexivos, explorando maneras constantes y diferentes con la relación entre la comida, la identidad, la comunidad y el territorio. Entonces para mí es un placer y un honor tenerte aquí. ¿Tú qué le agregarías a esta presentación, Néstor? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, por estar acá, para conversar bien chévere. ¿Qué le agregaría a eso? No, desde lo profesional es eso. Soy eso. Ujú. Y ya de lo otro tengo muchos gustos que hago, estudié música, Pero estudiaste toda la carrera de música también, 8 semestres. como en la San Marino. Sí. Pero me dediqué a la cocina, llevo ya unos 19 años cocinando, Ujú. como en muchas partes de Latinoamérica, pero no desde lo profesional, sí, como netamente cocinero. Y también me contaste, conversando cuando estuvimos como estructurando un poquito, me contaste que también tuviste una exposición de fotografía. Sí, hay gustos desde la música, la fotografía, las artes, los deportes extremos. Tengo También. varios huesos rotos, le practiqué mucho. Y hubo un tiempo cuando empecé a viajar, donde yo decidí como lanzarme así a viajar por Latinoamérica un poco distinto, un poco más tranquilo, un poco más hippie. Entonces me gustaban mucho las fotografías y yo tenía una camarita chiquita, de esas viejas Samsung de 16 megapíxeles, y yo empecé a tomar fotos, 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 y la gente empezó a decir como, oiga, qué bacano, qué bacano, qué bacano. Yo me creí el cuento, necesitaba dinero para viajar, y yo empecé a vender fotos en la calle mientras que tocaba música. ¿Qué instrumento Violín. tocabas? Toco violín y toco hang. Hang es ese como lo he dicho, ese toco. Divino. Eh, Y desde ahí empezar a vender, a vender, a vender fotos en Argentina, Uruguay. A la vez también iba cocinando, pero en ese momento de la vida era como, vamos viajando. Ya no quiero quedarme mucho rato en un país hasta que llegué a Uruguay, me quedé mucho rato, bueno. Y, y desde ahí yo empecé a mostrar fotos eh, y ya mucha gente le gustó, entonces el proyecto se llamó Latinoamérica sin fronteras. Ujú. Pues yo salí de país a viajar como a los 20 años, muchos años viajando, y desde ahí como me empecé a conectar con espacios culturales,
a entender un poquito esas dinámicas con relación a la cocina, cómo cocinero podía llegar a ofrecer, no solamente desde el acto de cocinar, sino desde todo lo que representa la cocina en el territorio. Y las fotografías también eran una cuestión Te de eso. ayudaban a contar esa A contar historia. historias desde las plazas de mercado, desde las cotidianidades de la calle, de Latinoamérica, y yo empecé a registrar mucho todo ese paisaje culinario, y desde ahí estuve en Casa Tango, en Uruguay, donde montamos algunas fotos, en Bucaramanga, también en otras Casa Cultural cuando llegué, en Cartagena, porque de viajar llegué a Cartagena y viví en Cartagena, y en un centro cultural que se llamaba Ciudad Móvil. Ahí montamos un restaurante y también empezó como ya llegando al país después de viajar, un poco como esa dinámica desde la fotografía. Ahorita, en este momento, estoy un poco desconectado. Creo que también es como por el ritmo que se lleva de montar un negocio, de entender la dinámica de un negocio, de aprender mutuamente del negocio y todo lo que pasa como alrededor de un restaurante, y más como queriendo que camines hacia ser un espacio cultural y gastronómico. Entonces estoy un poquito desconectado, pero con mucho gusto y pasión también por eso. Ahí está como habilidad, Ujú. tanto la música como la fotografía, que aparecerán y desaparecerán Sí, en ciertos momentos. sí, llegan, se van, Se se abren van. total. Sí. Néstor, para iniciar, yo te confieso que me considero una persona que tiene sazón para cocinar, pero me cuesta mucho enfrentarme como a la nevera tengo 3 ingredientes que me invento, para mí todo es con huevo. Yo me bloqueo. Entonces me genera mucha curiosidad contigo. ¿Cómo nace una idea en tu cocina? ¿Empiezas por un ingrediente, por una historia, por una persona? Hay momentos, digamos, en mi vida han existido varios momentos para los procesos de creación y los procesos creativos. Antes, cuando empecé a cocinar, claro, hay mucha inspiración de el paisaje, las historias, los territorios, todavía sigue siendo, pero había mucha inspiración de ahí. Ahora las ideas fluyen mucho más fácil. Yo siempre he dicho que la cocina es como otro brazo mío. Entonces, no me canso de cocinar, de pensar en cocina, de crear, ¿cierto? De crear sabores, de explorar sabores, de combinarlos, de entender el alimento para ver cómo se puede preparar. Entonces, ahora no hay una manera específica desde la creación de los platos, sino parte mucho desde la intuición. Como ¿a qué sabría esto con Sí, esto? desde la intuición y desde la memoria gustativa. Ok. Y esa intuición permite como hacer eso, va a colocar esto con esto. Y también hay como mucha influencia en muchas cocinas del mundo y filosofías alrededor de la cocina, que yo siempre he dicho, un plato debe tener todos los sabores, salado, dulce, ácido, cada uno desde su punto, no puede ser notorio, pero en la preparación está, ¿cierto? No se siente la acidez de un vinagre, pero está. También una vez estuve en un restaurante vegano trabajando, y había una filosofía y una influencia muy de la cocina ayurveda, y ellos decían que cada preparación tiene que tener todos los sabores. Todos los sabores representan los elementos y curan ciertas partes del cuerpo. Qué lindo. Entonces desde ahí también empecé a hacer eso, y ya después como desde el gusto y desde esa composición de platos, me gusta el toquecito ácido, dulce, ¿cierto? Más allá como de esa, lo que decía ahorita desde lo del cuerpo, es como desde la combinación de sabor y como tener un sabor homogéneo en boca. ¿Tú te imaginas o sea, te imaginas el sabor que quieres sentir para diseñar un No, plato? sí, no. A O sea, veces sí, como a que veces, a veces pienso, yo bueno, voy a agarrar tomate. Entonces Ajá. del tomate ya hay una memoria del tomate, debe saber a esto. Pero, ¿qué pasa si yo le agrego un sabor más terroso como el marañón y me hago un puré de tomate con marañón? Ah, ok.
Empiezas a Entonces especular. empiezo como a especular y desde la intuición, y hay sabores que son muy nuevos para mí, desde esa Ujú. exploración y de esa creación, porque también sé parte de eso, parte desde el asombro, parte desde el error, parte como, ve, las cagué en este horneado, se me quemó, pero vea que tiene una textura muy Ujú. interesante, muy chévere, podemos hacer aquello, esto. Entonces también es como tener en cuenta un montón de cosas que suceden en el momento, desde el olor, desde el aroma, desde el tacto, desde lo visual, ¿cierto? Ya a lo que es combinación de sabores. Me parece tan Entonces teso. fluye mucho, ahorita fluye mucho, por ejemplo, un ejemplo, nos quedan 2 días de servicio Ujú. y ya, pues hay muchas cosas que se están acabando. Y yo no quiero hacer producción porque tenemos 2 días. Entonces ahorita en la mañana llegué y organicé el menú, llegó Aleja y como, mire, vamos a hacer esto, ya, me voy, chao. Vos haces menú todos los días. No, 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 no. Pienso mucho como en platos todos los días, pero ya desde el negocio empezamos muy animados a hacerlo semanalmente, quincenalmente y dijimos, no, mensualmente. No tanto por la capacidad de creación, porque me fluye mucho, sino por todo lo que representa la standardización, y todo lo que hay alrededor de eso. Entonces decidimos hacerlo mensualmente y bueno, como idea ha gustado mucho. A mí me parece muy teso y admiro mucho y me gustan mucho las series que tienen que ver con cocina. En este momento estoy obsesionada con un reality coreano. ¿Cómo se llama? Cucharas blancas y cucharas Yo lo negras. he visto así como en O las... sea, Jesus, obsesionada. Me impacta mucho, sobre todo porque allá tienen unos ingredientes que uno no tiene memoria Claro, gustativa, entonces me cuesta entender, pero ver cómo los chefs diseñan cada capa, desde el aroma que van a recibir los jueces, desde lo visual, o sea, me parece como, es un oficio muy completo, muy integral, siento claro. yo. Y también, por ejemplo, parten cosas desde la creatividad que uno puede empezar ya a explorar más a profundidad, a inspirarse en otras historias. Y ahí, por ejemplo, viene lo que hacemos en la cotidianidad en la casa del alimento y lo que hacíamos antes con los menús de degustación. Ujú. Porque duramos muchos años haciendo menú de degustación, que ahorita yo creo que esas historias saldrán en el camino. eh, y ahí era otro tema de inspiración porque uno ya tenía que contar una historia, teníamos que pensarnos un paisaje, las reflexiones de un territorio, de una comunidad, porque también el menú de degustación parte como de eso. No Ujú. solamente es creo los platos tal, sino qué investigación hay de fondo. Que Y eso eso me es, abre para la pregunta. y eso ha sido lo más Ujú. chévere porque desde esa investigación, tanto del producto o investigación del territorio o investigación desde los procesos creativos, inspiraciones que llegan de otros lados, a partir de ahí ya se empieza como a estructurar una narrativa de cómo va caminando el menú de gustación, si va a ser muy plano, si va a ser de picos, si va a ser muy ondulado, si va a ser muy circular, y ahí va Ujú. fluyendo como ya ese proceso creativo para la creación. Y ese proceso de creación de hacer, errar, probar, hacer, errar, probar. Y ahí, que esto que estás diciendo me parece súper importante para la siguiente pregunta y es cómo tú eliges los ingredientes que llegan a la mesa. O sea, creo que tú tienes una particularidad y un criterio específico que de pronto a nivel internacional uno encuentra como que sí, es que estamos en temporada de y a partir de eso crean qué pasa con el ejercicio que tú haces para elegir los productos. Uno, hay una inspiración en la agrodiversidad del territorio colombiano Ujú. y entender desde lo que representa el alimento en las comunidades, en los territorios, y si nos vamos más cercano, en los barrios, que son pequeños territorios también, eh, y ese entender como esas cosas permite como ver geográficamente eh, dónde están ubicados para saber qué se cultiva. Entonces yo cómo puedo elegir alimentos de que tenemos una canasta básica muy grande y una agrodiversidad inmensa del territorio. Entonces yo siento que uno parte como de viajar mucho por Colombia, Ujú. de conocer el alimento, ¿cierto? Conocer recetas, conocer la tradición, conocer todo, pero el alimento parte como desde ese punto para crear. Ujú. Y así van llegando semillas,
podemos como categorizar, ¿cierto? Entonces semillas, frutas, carnes, verduras, tubérculos, raíces, y desde toda esa clasificación ya uno puede empezar a combinar. Ahí hay unos ejercicios creativos, digamos, cuando yo digo capacitaciones o cuando doy un taller a estudiantes, porque hay varios talleres que he hecho tanto en barrio, estudiantes y demás, entonces desde ahí ya se cambia un poquito la perspectiva de cómo se enseña la cocina. Hay procesos de creación y creatividad de agarrar esa clasificación de alimentos, de agarrar colores. Yo siempre he dicho, usted combina todas las cosas del mismo color y sale. O sea, Sí, combina, ok. combina. Ya es como la técnica que se aplica, pero combina. Entonces desde ahí es como otro juego creativo, ¿cierto? Pero van llegando alimentos, también uno empieza a mirar como las distancias, si es viable o no viable, a quién se le está comprando, por qué se le está comprando a esa persona, a ese proyecto, a esa familia. eh, y la inspiración es el producto colombiano. Claro. O sea, esa es como la inspiración de todo Pero ¿sabes qué es lo más teso? Que cuando he comido tu comida, que ya han sido varias veces, no siento, o sea, sí percibo la concepción del producto colombiano, pero en los sabores son muy distintos, no es como los frijoles, pues como que no claro, sé, es muy particular y me ha gustado mucho eso de tu uno, porque cocina. no hacemos una cocina tradicional colombiana, vamos inspirados también de ahí, pero lo nuestro es explorar sabores. Ujú, Y esa exploración de sabores nos permite redescubrir el alimento. ujú. La fermentación ha ayudado mucho como a ese redescubrimiento del sabor porque cambia texturas, un montón de composiciones del alimento y permite como explorar y saber. La técnica está muy presente, Ok. porque a partir de la técnica es como podemos transformar el alimento y explorar tal cosa. Mm. ¿Qué pasa si, por ejemplo, agarramos un tomate y le hacemos lo mismo que una uva pasa? Ahí va llegando eso. Entonces, Ay, como se mira. seca, queda como un tomate uva pasa, pero con What? sabor ácido de tomate intenso. Entonces van como surgiendo cositas así de esa manera. Y fluye, fluye. Yo Ujú. escribo mucho como las ideas, antes hacía como mapas conceptuales para un plato, antes rayaba, ahora como escribo el nombre y ya saco flechitas, entonces también he tenido muchos cambios De la forma de en la la que forma en la asientas que la sí, información y sí, me haces recordar otra serie que me encantó, que es The Bear. sí. Sí, o sea, tener un restaurante es muy estresante. Ah, es muy divertido porque me lo disfruto mucho, pero es muy complejo desde todo lo que representa un negocio. Pues lo que yo aprendí en esa serie, yo dije, este personaje sabe lo que hacer, y él hacía dibujos, él hace en Sí. la serie dibujos, y digo, qué No, tan y eso es algo bonito. que tenemos muchos cocineros. Vamos dibujando los platos de cómo quiere que se vean, de pronto de esta manera, o pensarnos una vajilla. Entonces, cómo quiero que la vajilla se vea de esta manera para el plato. Porque no solamente es servir el plato en este plato, sino qué plato me puede servir para contar esa historia. Total, total, qué lindo. Con lo que me estás hablando, creo que podemos como, o a mí me hace sentido que, claro, tú montes un proyecto como gastronomía y territorio. ¿Nos puedes contar un Gastronomía y poquito? territorio nace cuando yo llego a Colombia, a Cartagena, con la idea de empezar a hacer mi cocina, mis ideas, después de haber trabajado en un montón de restaurantes de alta cocina, Michelin, plazas de mercado, bueno, una trayectoria muy grande. Y yo quería como esa idea y de viajar, de estar en muchos países, de trabajar en plazas, de trabajar así en todos esos sitios, pensando un poco como qué es la cocina, cuál es el fin de la cocina y también era como cuál va a ser mi fin, o sea, ¿para qué soy cocinero? ¿Cierto? Me meto a ser el chef de un hotel, gano bien y ya, o ajá, y a mí me gusta complicarme la vida. Como a todos los creativos. Sí, entonces yo dije, no, vamos a hacer un proyecto que se llame Gastronomía y Territorio. ¿Por qué? Pues la gastronomía, el territorio, todo lo que había viajado y demás. Y al principio era un proyecto que quería salvar el mundo. O sea, Ujú. yo tengo una agenda vieja
donde está un círculo que dice gastronomía y territorio, y de ahí esto. Eran un montón de cosas. Estaba lo fotográfico, estaba algo político, algo cultural, algo porque al final la cocina representa eso, representa algo cultural, religioso, político, social, ¿cierto? Desde cualquier contexto siempre el alimento está presente, Ujú, hasta en el hambre está presente en el alimento. ujú, Y, y el tiempo empieza como a ir madurando la idea. Lo charro es que yo llego de Cartagena con una idea de un proyecto. ujú. Y yo decía, puedo vivir del proyecto. Llegué sin un peso, entonces yo en las mañanas hacía música en el puente de Envigado, y en las tardes me iba a gestionar gastronomía y territorio. ¿Por qué? Porque si uno quiere empezar un proyecto, ¿qué se necesita? Plata y tiempo. La plata me la brindaba tocar en la calle Claro. y el tiempo de gestionar el proyecto. Ujú, Si yo entraba a trabajar al recién llegué acá, no iba a tener tiempo, plata sí, pero tiempo no, para venderlo, ofrecerlo, hacer y hacer. Yo siempre he dicho que la vida se construye a hacer cositas ujú. constantemente. Entonces, empiezo como en la búsqueda, hostales, casas culturales. Yo llegué aquí haciendo residencia artística en un centro cultural. Entonces yo enseñaba a las doñas cocina y a los niños enseñaba encuadernación. Y me daban hospedaje Qué en lindo. el Pedregal de Itagüí, en el hormiguero Sí. del Pedre. Ahí viví, en el Pedre viví como año y medio. Y después ya me bajé a Medellín. Eh, y el tiempo llevó a Gastronomía y Territorio a madurar como un proyecto gastropedagógico, una línea pedagógica, una línea gastronómica. Desde lo gastronómico hacíamos los menús de degustación itinerantes, abríamos restaurantes por una noche en distintos espacios de la ciudad. Como Y una cocina oculta. no tanto, Ok. porque nosotros abríamos todos los sábados, digamos, en un coworking, una galería, una casa cultural, una bodega, una fábrica de café. Abríamos reserva, la gente reservaba, le mandamos a ubicación, cenaban, nosotros recogíamos todo y chao. Ujú. Próximo sábado estamos en otra locación. Así fueron muchos años. Entonces, desde eso gastronómico siempre está esa exploración de sabores, esa diversidad del territorio, la creatividad como también un camino para desarrollar sabores. Así nos conocieron en Medellín mucho tiempo. Y eso pedagógico nace Cocina para el Barrio. Y yo no he tenido ninguna formación de docencia ni pedagógica como formación. Siempre todo fue muy intuitivo. Y Cocina para el Barrio es un proyecto que viaja por los barrios de Medellín haciendo procesos de memoria barrial y de cocina. Explícanos un poquito ese concepto. Entonces, desde la cocina había un objetivo y es diversificar el alimento en las casas. ¿Cómo? Enseñando de todo, Ujú, conectando a las personas con el alimento. ¿De qué manera? Aprendiendo a cocinar muchas otras cosas. Porque también nos damos cuenta en que las doñas, las personas querían comer de otra manera, sin tener un discurso, ningún discurso, solo comer otras cosas, pero no saben cómo. ujú. Y ahí es donde está, ¿qué hago con mi nevera con tres cosas? ¡Ah! Me bloqueo. Entonces, y sucede, ahí pasa, y ahí es donde vamos a enseñar a hacer esta berenjena de todas estas maneras, vamos a enseñar a hacer esto, vamos a hacer esto, pero también dentro de esos momentos que se cocina, hacíamos otras actividades. Y lo de la formación pedagógica que te decía ahorita era porque yo me preguntaba siempre era, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a surgir preguntas, ¿a qué sabe su infancia? ¿Qué representa la arepa? ¿Qué representa tal cosa? Ahorita me responde a qué sabe su infancia. Bueno. ¿Qué sabe tal cosa? ¿Por qué esto? Y empezábamos a generar un montón de preguntas con las doñas y salíamos escritos, se ilustraban las historias de las personas. De hecho, la manera de sistematizar los procesos de cocina para el barrio es en un cuaderno que se llama Cuadernos de Cocina, donde ilustramos y contamos las historias de las personas y sus recetas, con otro objetivo, resignificar y reivindicar los saberes vivos. Ay, no, como darle extensión a esa memoria de las doñas. Sí, Ay, qué lindo. entonces eso lo hemos hecho con autogestión, entidades públicas, privadas, cajas de compensa, pues con todo el mundo hemos hecho esos procesos. Ahorita en 2026 se vienen varios procesos otra vez con Cocina para el Barrio. 2025 hubo procesos muy cortos, talleres, pero no hubo procesos largos y ahorita en 2026 ya hay Ujú. como algunas cosas de procesos largos que queremos empezar a realizar en distintos barrios.
Y así empieza a surgir Gastronomía y Territorio. Muchos años, 6, 7 años, haciendo cenas, pasando proyectos, buscando cómo intervenir barrios, entendiendo la cocina como un motor de transformación social, de cohesión, de integración, de entender en que en la mesa caben todos, de que podemos hablar, conversar, comer y que el alimento nos une desde ahí. Entonces, eso es Gastronomía y Territorio. Y la Casa del Alimento. Y la Casa del contanos. Alimento ya cambia porque es un proyecto, yo nunca quise tener un restaurante. Era lo último que quería tener porque desde mi experiencia como cocinero sé todo lo que influye tener un restaurante. Y desde mi alma de viajera y filosofía de vida es como, no quiero tener un restaurante. Nada que me ate. Más o menos. Y surge una conversa con un amigo. Yo ya estaba pensando como, bueno, ¿para dónde va Gastronomía y Territorio? ¿Qué va a pasar Gastronomía y Territorio? Luego de esa conversa se me queda la idea en la cabeza de, ve, ¿por qué no monto una casa que se llame la Casa del Alimento? Porque la Casa del Alimento no ha sido un proyecto que se pensó en la vida, no es... Surgió como resultado de Gastronomía y Territorio. Sí, surge como ese resultado. Mi proyecto de vida es cocinar. Ya. Y desde ahí surgen muchas cosas. Pero nunca pensé, y no lo pienso, la Casa del Alimento como un proyecto de vida. ¿Qué espíritu tiene la Casa del Alimento? Uf, a mí me gustan los espíritus. ¿Qué espíritu tiene la Casa del Alimento? Yo creo que también un espíritu muy libre. Y ahorita puedo tocar más temas como desde la Casa del Alimento, desde cómo se compone, por qué lo pensé así, porque también es muy distinto a lo que es una estructura de restaurante. Contanos un poquito. Y yo creo que ese espíritu de libertad, de creación, ¿cierto? De que siga siendo como una casa. También la dinámica del servicio, recibir a la persona, despedir a la persona, quiere agüita, quiere juguito, venga. Entonces De siempre entrar y ver la cocina. súper abierta, súper abierta, que eso también toca tener mucho cuidado porque todo se ve, entonces cualquier detalle se ve y como yo, como todos, va la gente a comer y empieza a mirar. Eso Yo es soy una mirona. normal, eso es en cualquier, hasta en un consultorio vacío uno llega como, mira esa esquina, ¿eh? Eso es como maña de toda la humanidad. Entonces toca tener como mucho cuidado. Y al comienzo queríamos como un montón de cosas desde la Casa del Alimento y entender como el proceso de empresa, de tener un proyecto que hacía cena fines de semana, a abrir todos los días, a formar un equipo, que eso también es una vaina que me parece muy chévere, entender como al otro para poder formar un equipo y no contratar por contratar. Y ahorita tengo un montón de preguntas en mi cabeza porque es como, ¿qué cambios tengo que hacer el otro año para que todo pueda fluir mejor? Y eso también esa flexibilidad y esa libertad de la empresa también permite decir, esto no, vamos por acá, esto no, vamos Hacer por acá. renuncias. Sí, hacer renuncias, a cambiar maneras, formas, porque yo creo que si algo cuadriculado como la Casa del Alimento no fluye. Entonces, cuando se soñó la Casa del Alimento, luego entra Vane, que es mi compañera, desde el comienzo empezamos como a soñarnos un espacio así de esta manera, ya no cocina, ya es artista plástica, dedicada a la docencia. Y empieza como a surgir esa idea, a pensarnos un montón de cosas. Y a mí siempre me cuestionaron las jerarquías, no me gustan los uniformes tampoco. Entonces las jerarquías, yo siempre me dije, yo llevo cocinando 1000 años, ¿no? Un montón. Y siempre he estado en esa estructura militar de la cocina, porque es militar. O sea, está el jefe, de ahí para abajo. Y yo dije, ve, se tiene que hacer de la misma manera. La misma pregunta que me surgió hace 10 años de cuál va a ser el fin mío de la cocina, se tiene que hacer de la misma manera, se puede hacer de otra manera, siempre se tiene que tener esa estructura fija. Yo soy el dueño, soy el chef,
¿cierto? Y desde ahí yo tengo que tener un montón de responsabilidades, tanto con la gente que camella en la casa, con todo lo demás, proveedores, bla, bla, bla. Pero yo decía, se puede hacer de otra manera. Yo no sé si como estructura empresarial exista, Te las has inventado. porque tampoco me he puesto en la tarea a mirar, a buscar como, no sé. Ujú. Y surge como primera idea tener una circularidad. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos que todas las personas que trabajen tengamos un Tetris? Yo le digo Tetris porque es jugar con el horario y hacemos que todos vayamos circulando Circulando en en las proceso, posiciones. eso. En las posiciones. Entonces, digamos, hay unos horarios de 9 11 2 3 y a partir de ahí es como vamos rotando quincenal las posiciones, vamos aprendiendo de todo y fluyó. Ujú. Claro, cuando uno le dice, no, acá no hay posiciones, acá no, entonces eso es como que más así, no. Pero qué rico no tener que freír todos los Claro, días y por el resto de mi vida. fluyó ahora el 2026, que yo creo que ya mi cabeza piensa mucho en eso y también un poco esos días de descansos que tenemos como detenerse, Mm. pensar, respirar, pensar todo lo que se pasó y para dónde vamos, replantearse Tomar cosas, decisiones tomar también. decisiones, que eso es muy importante. Va a seguir una circularidad, pero ya un poco distinta la cosa. Ujú. Pero también eso creo que esa libertad nos permite a nosotros entender el negocio, entender la empresa. Somos 8 personas. Desde el día primero decidimos contratar a todo el mundo. O sea, si funciona bien, si no, chao, ya, así. Se nos fue. Sin emoción, sin tanto sentimiento de, oh no, quebré. No, ya, es así. Y ha funcionado. Ujú. Me encanta. Entonces, eso ha sido un poco la Casa del Alimento y cómo empieza a transmutar de gastronomía y territorio la Casa del Alimento. Claro, gastronomía y territorio se queda con algunos procesos pedagógicos, hacer esto, hacer aquello, y la Casa del Alimento acoge toda esa propuesta gastronómica. Ujú. Pero la Casa del Alimento nunca la soñamos como un restaurante. Ok. Y habían varias fases. Ujú. Una era formar un equipo. ¿Por qué? Porque tener una casa tan grande, tener un equipo tan grande, toca pagar arriendo, necesitamos flujo de plata. Claro. ¿Por qué? Porque no somos un grupo empresarial, no somos 2 personas que toca camellarle para Ujú. pagar todo lo que pasa en un mes en la casa. Entonces dijimos, formemos un equipo para que la cocina sea el primer flujo de caja. Uno se piensa en tiempos, no, 6 meses, esto. No, se llevó un año para entender la dinámica de qué es tener un equipo con una filosofía de cuidado, de respeto y de formar, Ujú. ¿cierto? De formar y entender un poco la casa, esos procesos de creatividad, de cambio. Y luego ya empezamos a pensarnos esta otra parte cultural, porque la Casa del Alimento queremos que sea un espacio cultural y gastronómico, con un servicio de comida, más que un restaurante. Y nuestro discurso es ese, porque suceden y van a empezar a suceder muchas más cosas. Tener programación mensual con talleres de cocina, con encuentros, con conversatorios, con distintas dinámicas, que llegue gente a aprovechar la casa para un taller, para tal cosa. Entonces, también como una casa para la soberanía alimentaria, una casa para el alimento, que se llama la Casa del Alimento, entonces también trabajar con semillas, pues nos queremos soñar un espacio distinto en este 2026. Entonces creo que este año, porque llevamos un año larguito, permitió tener ese aprendizaje mutuo, ese crecimiento tanto para la empresa como personalmente. Ujú. Y al final se trata como eso, un aprendizaje mutuo de lo que uno hace y uno cómo va viendo cómo se desarrolla y cómo puede ir cambiando. Ujú. Hablas, ese término que acabas de decir, la soberanía alimentaria, y hablas también de nuevas economías. ¿Cómo crees que se construyen esas ideas desde la misma gente? ¿Cómo crees que, o sea, por qué son importantes? ¿Qué significan? Uno, comprarle directamente a campesinos, proveedores, familias, proyectos. A partir de ahí empieza una circularidad económica distinta y una relación distinta con la persona, con la que uno le compra y con la que uno cultiva. Entonces desde ahí, desde esa manera, donde uno ya empieza como proyecto, como empresa, a relocalizar el alimento, saber en El dónde está el abastecimiento. abastecimiento,
permite en que se generen nuevos círculos económicos. Cuéntanos un par de proveedores que No, tengas por ejemplo, como que son cuando bien nosotros especiales. abrimos la casa, pues antes en las cenas, mucha gente por varios lados, porque hacíamos cenas puntuales. Ujú. Eh, Ahora que abrimos necesitamos, entonces Luz Dari, de la Mercado Campesino de Laureles, ella tiene sus cultivos en San Cristóbal y eso, con ella es como alimentos de la canasta básica familiar. Cebolla, zanahoria, pues todo lo que se cultiva en esa parte. Hacemos parte de la CSA, que son los comités que sustentan la agricultura, que son como organizaciones de campesinos en la cual usted puede comprar tanto para las casas como negocios la lista de qué hay, alimentos que hay y les llega a su casa. A nosotros nos llega un costal, no sabemos porque no pedimos. Es sorpresa Es siempre. sorpresa y desde ahí como hay mucho cítrico, va, para esto. Y eso no lo puede conseguir acá porque es que una amiga Claro. hace eso en Támesis y me parece tan bacano, No, como pero que sí, quincenalmente. pues hay CSAs en varias partes, Santa Elena, San Cristóbal, que no sé si ya la abrieron, y está la CSA Agromandala, pues, que Ok. también llega acá, entonces eso es muy chévere porque llegan, depende de la CSA donde esté, son los alimentos. Ujú. Santa Elena es muy distinta a Fredonia. Que es que yo creo que es un modelo que más gente debería conocerlo, para que busquen qué hay en sus localidades para poder aprovechar y apoyar este tipo de Claro, alimentos. entonces esa relocalización también permite compartir al otro dónde se cultiva, cómo se puede conseguir. Cuando hacíamos menú degustación, nosotros no entregábamos una carta física, sino mandábamos un PDF con historias de nosotros, los platos que se comieron, pero al final nosotros lo llamamos que nosotros también podemos ser polinizadores del alimento. ¿Y de qué se trata ser polinizadores del alimento? De compartir a quién se le compra, de compartir saberes, de compartir esas historias. Ujú. ¿Para qué? Para poder acercar al otro a esa berenjena que la cultiva Doña María. Ujú. Sí, y cuando hablas también de la soberanía alimentaria, también es ayudar en a esa memoria barrial a que las personas que están en el barrio puedan tener Claro, nuevos aprendizajes para vender empanadas, arepas, pues como que... sí, porque desde, digamos, cuando hacemos cocina para el barrio, una de las cosas de enseñar muchas preparaciones es que si en el barrio no venden berenjena, brócoli, y uno enseña eso, el señor va a empezar a traer porque van a empezar a comprar. Ya. Y eso nos pasó, o sea, nos pasó en varios barrios donde empezamos a enseñar a hacer un montón de preparaciones con la berenjena y ya sabía que las dueñas iban a comprar berenjena y el señor de allá empezó a traer berenjena porque Claro. entonces eso también empieza a tener otras relaciones. Ujú. Y las relaciones desde el valor, no solo económico, es entablar esa amistad con el que cultiva. Ujú. Ahí, por ejemplo, yo tengo como ciertas barreras con términos que no me gustan, como en la cotidianidad, es como cliente. A mí esa Ujú. palabra no me gusta. Y bueno, uno está dentro de una empresa donde está, pero nosotros de entre nuestros pajazos mentales y, y cosas que pueden suceder de la vida, es como, no, son los amigos de la casa. Ujú. ¿Cierto? Ujú. Ese romanticismo medio raro permite tener otra relación con la persona que va a comer. Tan Por ejemplo. importante. Y eso es algo que nosotros desde la Casa del Alimento a mí me gusta y es como alguien que llega se tiene que recibir. O sea, Ujú. ya. Eso es algo como básico desde lo que representa la hospitalidad. Recibir, despedir. Ya lo que suceda en ese despedir y despedir son un montón de cosas, pero eso es como... Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho como con el servicio. Justo en este momento estamos entregando una investigación, que no puedo decir para quién, pero uno de los grandes como puntos claves de la cultura es la calidad del servicio o las maneras de servir en la ciudad de Medellín. Y aquí hay en particular unas como huellas distintivas de ese mismo relacionamiento, que es mucho más familiar, es mucho más, es amoroso, se siente uno como en una casa. No se siente ajeno. No se siente ajeno, se siente uno bienvenido. Entonces es lindo porque creo que es
lo que has querido como reflejar y creo que se ve muy bonito, muy claro en la Casa del Alimento y yo me he sentido así en este espacio. Quiero preguntarte cuál crees que va a ser el papel que van a tener las comunidades locales en el futuro de la alimentación urbana, sobre todo ahora que estamos teniendo este boom de restaurantes de todo tipo en la ciudad, pero de pronto están muy masificados. No sé, como que me gustaría comprender hacia dónde ves tú que se va a movilizar. Yo creo que todo va por buen camino. El discurso de los restaurantes que trabajan con producto colombiano, la nueva ola de chef, de cocineros que están llegando también con ese interés del producto colombiano, y eso ya viene como 10 años atrás que ya se está empezando como, se empezó a preguntar y ahorita ya empezó como a surgir. Medellín tiene algo y Antioquia tiene algo súper bonito e importante y es la cantidad de proyectos alrededor de la cultura alimentaria que hay. Guardianes de Semillas, la CSA, que eso es en Colombia, pero puntualmente aquí también hay, los mercados campesinos, las asociaciones campesinas, los emprendimientos que trabajan con productos colombianos. Entonces siento que hay un movimiento que está avanzando, que está madurando muchas cosas, que también se está inspirando de otras cosas que ya sucedieron en otros lados, porque eso también sirve un montón de entender esos procesos y cómo se llevan a cabo en estos contextos. Entonces siento que hay, aparte como de ese boom de restaurantes, siento que desde el alimento pensado hay muchos proyectos que impactan a comunidades, tanto comunidades agrícolas como a pequeñas comunidades dentro de esos territorios, el barrio, aquello, eso, porque también se genera una conciencia alrededor del alimento, se genera un snob alrededor del alimento, pero que también genera otro tipo de conciencias alrededor de él. ¿Que caen muchos errores algunos? Sí, pues como todos los procesos igual. Pero yo creo que es, y aquí pues voy a relacionarlo con mi saber, y es la moda. Si algo se vuelve snob y moda, es algo bueno, porque en el futuro se va a volver hábito, o en el futuro se va a tener esa conciencia, así que está muy de moda todas las preparaciones con productos colombianos. Cuando pasa la ola ya se sostienen y se mantienen en el tiempo, entonces para mí es algo, lo snob. No, y sí, es que eso pasa, a veces se pone una moda y dentro del discurso de que está de moda, pues eso es así, ¿no? Hay un montón de cosas que uno dice como, ¿pero por qué? Sí, sí, sí. Pero pasa, o sea, y genera otro tipo de conciencias, genera... ¿Por qué? Porque hay personas que son figuras públicas que inspiran a otros y estos otros, y ahí empieza una cadena, pues. Una cadena desde construir, reflexionar, errar y volver a hacer, para seguir construyendo y así. Total. ¿Cuál es o sea, te pongo un ejemplo. Hace 2 años están muy de moda el ramen, hace 10 el sushi. Pues como que siento que en la ciudad, como que hay momentos en los que se pone más de moda un tipo de alimentación que otra. En este momento yo estoy viendo, gracias a que tenemos acceso a programas coreanos de otros países, no solo MasterChef, ¿cuáles crees, o sea, qué es lo que estás viendo tú en alimentación que va a venir y que va a explorar y que va a permitir que la gente experimente otros caminos que estás pillando por ahí? Desde como varias cosas, desde la restauración, desde los negocios, Ya. de restaurantes, hay tendencias mundiales y eso empieza a impactar lo que se hizo allá, empieza a llegar acá y ya se ve. Ya se ve que los perritos coreanos, pues, eso ya empieza, que cosas que no duran, que se van, que son efímeras, pero ahí hay como una estructura desde el marketing de vender ciertas cosas que se empiezan a circular en todo el mundo. Hay una conciencia un poco más
frente al consumo del alimento, frente a lo que estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo, por Como qué lo toda la estoy medicina comiendo. funcional. Sí, hay una Ujú, conciencia frente a eso y siento que eso es muy importante porque también genera cuidados personales, porque eso también se trata de alimentarse, ujú, entender cómo ese cuidado personal. Entonces yo siento que también van dando por ahí ujú. esa cuestión. Tanto lo que muestran redes o lo que pasa en la cotidianidad, ya hay una conciencia más de consumir menos grasa, consumir más Más producto natural. local y la palabra producto local está en muchas áreas, en muchas disciplinas, en muchas cosas. Y desde esa conciencia del comprar local, del consumir local, generan esos círculos económicos, generan nuevas conexiones con las personas y siento que vamos como por buen camino, Ujú, vamos como por una buena manera de entender en que el alimento transforma sociedades y personas. ujú, ujú. Y ya, por ejemplo, desde el trabajo de nosotros personal, desde la Casa del Alimento, hay como un fortalecimiento a los, como trabajamos con los proveedores, Ujú, hay muchas ideas de cómo seguir ayudando, formando, haciendo, construyendo con ujú. esta con estas alianzas que uno construye, entender en que la agrodiversidad del territorio colombiano representa también un montón de historias y apoyo económico a. eh, y siento que desde la restauración, los restaurantes que estamos trabajando con todo ese tema del producto colombiano, vamos enfocando cada vez más el discurso, vamos uniéndonos, creando red entre cocineros, y eso se ve como con grupos, asociaciones que se montan, que se inventan, alianzas, para construir ese poder de lo que es no, la cocina colombiana, lo que Ujú. representa la cocina colombiana. Yo he visto en algunos restaurantes como residencias, entonces un restaurante de Bogotá viene acá y celebra una noche, pues como que me Sí, parece muy eso es chévere. bonito, como esas nuevas formas de presentarse y abrirle espacio a otro que hace otra cosa distinta, que eso me Mm. parece que nos da unas luces de hacia dónde se van a ir como esos movimientos colaborativos tan bonitos en el Sí. tema de Y restaurantes. dentro de la cocina y los restaurantes, ahorita hay un movimiento colaborativo muy chévere dentro de muchos cocineros colombianos y Qué cocineras. lindo. Entonces ha sido ver cómo fluyen, como tanto eventos y también cómo fluyen otros proyectos para realzar, para reivindicar, resignificar esos saberes tradicionales, las portadoras de tradición. Entonces hay como un camino, tanto de lo nuevo que surge de cocineros, como esas maneras de reivindicar esa tradición y los saberes Claro, populares. sino que es que cuando yo me voy al pasado, y no lo hablo solamente desde los cocineros, es que las versiones anteriores o de las generaciones anteriores a las de nosotros, es que yo soy el mejor chef, o es que yo soy el mejor diseñador, o yo soy la mejor cantante pop y no me relaciono contigo porque tenemos la misma audiencia, y por el contrario, desde unos años para acá, las collabs, los drops, las conversaciones, los juntes han tenido y han sido muy impulsadas más por nuestra generación. Como venga, que es que aquí hay espacio para todos, aquí Claro. no hay como esa sensación de competencia, sino por el contrario de cómo nos sumamos para eso y eso me parece muy bonito y lo permite mucho las industrias creativas. Mm. Néstor, para ir terminando, además de la cocina, ¿qué disciplinas sientes que te han enseñado más sobre cocina que las mismas técnicas culinarias? La música me enseñó muchas Ujú. cosas. ¿Y, Uno, y has aplicado esos aprendizajes sí, como qué? disciplina. Cuando uno estudia música, ¿usted qué tiene que hacer? Tocar. Ya, Hasta morir. tocar. Entonces yo estudiaba violín desde el colegio y pasé a la universidad y yo todos los días, 5 o 6 horas diarias, sentado, dele y dele, dele. Y esa constancia, esa disciplina como el tocar y de tener maestros violinistas muy tesos. Mi maestro era Andrei Lechonsky, un polaco. Tuve un maestro en la cocina francés, también muy parecidos en temperamento, en cosas.
Y siento que esa disciplina desde la música me llevó también a la cocina. Lindo. La Cuando, fotografía, ¿qué te enseñó? no, como ver paisajes culinarios, Mm, como todo como un paisaje culinario. La fotografía, eso me pareció como muy chévere. Mm, ¿Qué otras cosas así? No, yo creo que esas dos. Son como las líneas constantes que atan como tus aprendizajes en tu saber hacer diario y obviamente pues vendrán muchos otros. Y otra pregunta y ya para cerrar, siempre me gusta, yo soy una persona muy obsesiva, pero cambio de obsesión muy fácil. Y me gusta saber qué es lo que obsesiona a la gente porque las obsesiones ponen en hiperfoco a las personas. Entonces, hay temáticas, libros, ¿qué te tienen en este momento a ti obsesionado? No necesariamente tiene que ver con música, ni con gastronomía, ni con fotografía, sino que puede ser una serie, un libro, No tengo, creo. la comida. La comida, sí, la comida. La comida será tu única obsesión. No, yo creo que tengo varias, solo que ahorita en este momento, por todo Por lo la que es la casa del temporada. alimento, la temporada, estamos en cierre de todo, venimos de unos meses como que me estoy viendo una serie que llama Hunters, Ay, ¿qué tal? bien, ¿De qué es es? de unos nazis y judíos Ok. y un criptógrafo, es Pero buena, está buena. sí, ¿En, es en qué chévere, plataforma? Netflix, Ok. es chévere, Hunters. sí. Ok. Ahorita me estoy leyendo algo en el celular Ujú. con relación a fermentos, a koji, Eso cómo me parece servirlos. muy... Imagínate que en el concurso que te digo de chef, porque Sí, mi obsesión en este momento es ese programa, ese reality, yo lo he visto, pero hay una que le dicen la fermentadora vea pues. y hace muchos ejercicios de fermentación y es como, wow. Sí, ¿qué más? Eh, La fermentación es un arte. sí, entender qué es lo que sucede en un frasquito. Una de las líneas de trabajo de la Casa del Alimento también son los fermentos. Entonces ahí nosotros hacemos vinagres, nuestra soya, nuestros misos, Y todo nos lo pueden hacemos nosotros. enseñar. Sí. El otro año ya empezamos otra vez Pues porque a mí me los interesa talleres. tener muchas cosas, pues pensando en yo que me cocino para mí sola, siento que las formas más fáciles de enriquecer mi alimentación, así sea una arepa, con cositas, Sí. toppings que uno le pueda echar tanto a las ensaladas, a las carnes, a las arepas, a lo que sea. Ay, sí, montaba un Sí, cursito de sí, ya el fermentos otro para yo año ya ir. volvemos ciclos de talleres. Bueno, Creo que mi obsesión ahorita es la Casa del Alimento. está bien. O sea, este último año me he concentrado ahí. Hiperfoco, Sí, mucho. absolutamente. Y de hecho ya meses atrás ya surgen otra vez como preguntas en mí, como que bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la patica con la que me voy Ahora a... necesito como empezar ya a, quiero volver a escalar. Entonces, este 2026 es una de las cosas, como volver a escalar, Importante. volver a nadar, volver a conectarme con la fotografía, porque sí he tenido muchas obsesiones. Nadar, escalar, y ahorita hace muchos años no escalo y ahorita otra vez es como Divino. empezar a hacer esas cosas y otra vez como esas obsesiones de lo que me gusta. Tener proyectos alternos a lo que haces en todo, pues en el día a día me parece tan importante. Uf, claro. O sea, que la obsesión no sea solo tu trabajo, sino que sean otras cosas, porque de dónde viene, de dónde se enriquece el discurso profesional. Claro, y también es como personalmente es como, marica, si sigo así, baila, o sea, y eso le Sí, pasa a cualquier persona, entonces es como, ya necesito empezar a hacer esto, ¿para qué? Para aclarar mente, tener tranquilidad, respirar. respirar. Ay, no, divino, me Entonces es encanta. como, quiero empezar a tener esas opciones otra vez Me fascina, y, vamos por eso. y ir construyendo como rutinas. No soy un hombre de rutinas y en pandemia mi rutina es como voy a ir a nadar todos los días. Y todos los días a una hora me Ujú. iba a nadar. Y ahí empezó una rutina y otra vez como volver a tener esas cosas. Los vas a Sí, retomar, Néstor. ¿Te pareció chévere me el encanta. podcast? Muchas gracias.
Gracias por estar acá. Ay, Jesús, gracias por estar acá. A todas las personas que llegaron hasta acá, gracias. Comenten recetas, vayan a visitar la Casa del Alimento, se los mega recomiendo, no se van a arrepentir, van a experimentar cosas que estoy segura que no han probado en otros lugares. Yo les voy a dejar toda la información de todos los referentes de los que hablaste. Néstor, gracias por abrir este espacio. Creo que la alimentación hace parte de todo este tema que estamos tocando en el podcast de Gente Local. Y obviamente... Nada, muchísimas gracias a ti, gracias a todos los que nos van a escuchar. Y bueno, nada, a seguir haciendo cositas. Divino. Comenten, compartan Gracias. y nos vemos en el siguiente.